Ahora traslademos a su país, estimada Rocío. Usted viene desde Perú para que nos comente a todos los ecuatorianos cómo está Perú. Creo que están todavía estrenando a este nuevo gobierno. ¿Cómo les va? Es una pregunta compleja decir cómo está Perú así con con pocas palabras, pero sí efectivamente en diciembre del año pasado se produjo una gran crisis política en el país que posteriormente en marzo del año pasado se precipitó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y en este momento tenemos un nuevo presidente. Esta renuncia se produjo tras unos escándalos de corrupción y tras que Kuczynski le dio la libertad a Alberto Fujimori, que es un expresidente que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad y que pues ahora se encuentra libre. Entonces, esta situación de corrupción que vive el país produjo toda esta crisis, la renuncia del presidente Kuczynski y la asunción del vicepresidente, ¿no? Lo que pasa es que en este momento hay nuevamente otra explosión, por decirlo de alguna manera, de escándalos de corrupción y esta vez relacionados con el Poder Judicial. Entonces se han encontrado audios por los cuales se ve que muchos miembros de la Corte Suprema, como de las Cortes nacionales, locales, así como del Consejo Nacional de la Magistratura, han sido envueltos en escándalos de haber recibido dinero a cambio de favorecer sentencias. El escándalo más fuerte es de un juez superior en el Callao que recibió dinero para poder dejar en libertad a una persona que cometió violación sexual con una niña de 11 años. Esto ha hecho que se llame a una reforma de justicia y el Congreso de la República en estos días va a iniciar una serie de procedimientos para cambiar el sistema judicial. Esto se ve bonito, entre comillas, pero una de las instituciones más cuestionadas en nuestro país es el Congreso de la República, porque el Congreso de la República tiene en su mayoría fujimoristas que al mismo tiempo también están envueltos en escándalos de corrupción. Entonces, la situación política es muy complicada. Creemos que el actual presidente, que ya cumplió más de 100 días en el cargo, va a continuar, pero sí va a haber, esperemos, algunas reformas, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana hay una gran movilización nacional, mañana 19 de julio, en todas las plazas de todo el país, la gente va a salir a protestar contra la corrupción en el Poder Judicial, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, o sea, en todo. Y la idea es que se puedan tomar acciones para que esto pare, ¿no? Con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski no resolvió casi nada, o sí dio paso, al menos existen síntomas de mejora. Sí, lo que pasa es que es increíble, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, renunció después de los escándalos de corrupción y evidentemente esto hace que el foco, la atención de la gente vaya hacia los escándalos de corrupción. Lo que ocurre es que generalmente los ciudadanos de a pie o las ciudadanas de a pie no se preocupan mucho por qué está haciendo el gobierno, porque evidentemente tienen que trabajar para comer, para comprarle cosas a los niños, para educar a los hijos. Entonces, en este momento es un momento importante porque a pesar de todo lo malo que pueda haber, la gente empieza a tomarse como protagonista y a poder intervenir en la vida política del país, porque yo siento que en cierta medida, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad ecuatoriana y sobre todo de la sociedad indígena ecuatoriana, en Perú no hay tanta conciencia política de la gente de que si algo malo pasa en el gobierno salen a protestar. Lo hacen, pero de manera muy esporádica, ¿no? Entonces, creo que es importante esto. O sea, sí hubo cambios con Kuczynski, no los suficientes, o sea, porque todavía vemos que necesitamos cambiar el sistema judicial, el Congreso y todo, pero creo que lo más importante es la conciencia en la gente.
porque, o sea, es tan así que, por ejemplo, Padre Pablo Kuczynski renunció y el dólar, que es el dólar con referencia al nuevo sol, que es la moneda peruana, no varió. O sea, el dólar antes que renuncie Kuczynski y después que renuncie Kuczynski era igual. Entonces, porque la gente no le produjo al sistema una merma económica, y porque mucha gente estaba más pensando en Navidad y en sus cosas que en el problema y la explosión política en el país. Uno de los puntos para mirar cómo avanza el país son los niveles de pobreza. ¿Qué porcentaje de pobreza existe? Bueno, no tengo las cifras así muy a detalle, pero sí conozco que sobre todo la región sierra del país y la región sierra sur, los índices de pobreza superan el 30%, y los más afectados son pues sobre todo los niños y niñas, y sobre todo en esa región, porque en esa región hay un fenómeno natural que se llama friaje, y durante estos meses de junio a agosto las temperaturas descienden a menos 0 grados centígrados, y es cuando los niños, ancianos, ancianas mueren, y no hay apoyo del gobierno ni políticas públicas emprendidas para que esta situación cambie. Entonces, además de la pobreza extrema que hay, esta situación del friaje hace que muchos niños y niñas mueran, menores de 5 años mueran en esta parte del país. ¿Eso significa menos atención en la salud y en la educación? En la educación, la salud, sobre todo la salud, pero la educación también, pero en el caso del friaje en específico es el tema de la alimentación también, ¿no? Entonces hay mucha desnutrición, muchos niveles de desnutrición, sobre todo, como te digo, en las zonas de la sierra sur del país. En el caso del Ecuador tenemos el principal producto de exportación, que es petróleo. ¿Y en el caso de Perú? En el caso de Perú son productos de, sobre todo, oro y cobre, y porque todo el sector económico del país se mueve en función a la explotación minera. Okay. Entonces hay mucho ingreso económico en función a eso, incluso muchas empresas canadienses, hay muchos canadienses en Perú explotando minas de oro, fundamentalmente plata y cobre, y pues generan muchísima contaminación, que en un primer momento hay mucho dinero que entra a las arcas de los gobiernos regionales, pero que por la corrupción no se hace nada con la gente, se queda la contaminación y muchos problemas sociales, porque viene prostitución, alcoholismo. Entonces, si bien es la actividad que más dinero trae, pero que a la larga es muy perjudicial, la minería. La distribución, entonces, sí afecta en la distribución de esa riqueza. Exactamente. Lo que pasa es que, también a diferencia de Ecuador, con las salvedades que pueden haber aquí en cuanto a la redistribución, no es igual que en Perú. Tenemos un serio problema de redistribución de riqueza, porque nosotros tenemos muchos beneficios, por ejemplo, tributarios para las grandes empresas, como las empresas transnacionales, sobre todo mineras, que no pagan muchos impuestos, pero todos los ciudadanos pagamos impuestos más altos. Es decir, el IVA, que aquí está 12%, en Perú está 19%. Entonces, los ciudadanos más pobres pagan 19% de IVA. Y las empresas más ricas, que están exoneradas de impuestos o pagan muy pocos impuestos. Entonces, esto no contribuye a la redistribución. Esto hace que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos. Y bueno, eso que ya sabemos y conocemos, ¿no? Con el nuevo gobierno de Ecuador, ¿no ha habido alguna ventaja para este tipo de avances? ¿De Perú? Sí. No, relaciones internacionales. Todavía no. Lo que pasa es que la matriz del gobierno en Perú es un gobierno neoliberal. Nosotros hemos firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, y no hay miras a que esa forma política cambie.
y es una forma que no va a cambiar con este nuevo presidente, porque era vicepresidente de Kuczynski, y tampoco podía cambiar en las elecciones pasadas porque era elegir entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Entonces, que ambos tienen esa misma visión de país neoliberal. Entonces, es muy difícil que eso cambie. Esperemos que en el tiempo que pase pueda haber ese cambio, pero lamentablemente es complejo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, con esta visión neoliberal, la salud cuesta. Tú no puedes ir o sea, si tú vas a un hospital público, tienes que pagarlo, siempre. Si vas a la escuela, se supone que la escuela es gratis, la escuela pública o la escuela fiscal, pero no es gratis realmente. Entonces, hay muchas... falta mucho en la garantía de derechos sociales en el país, y creo que tiene que ver también con esa matriz política que hay y que tiene que ver en este tema de la redistribución que tú mencionabas. ¿Y en qué aspectos el gobierno subsidia? ¿O no existe subsidio? Sí, hay algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que se llama Caliwarma, que es un programa de alimentación para niños y niñas en edad escolar. Este es un programa del gobierno en donde se les da desayunos y almuerzos a los niños. Ha tenido muchas críticas el programa, pero creo que es una forma de subsidio. Eso, en algunos casos, sobre todo en las escuelas rurales, pues también hay algunos apoyos a las escuelas. Eso. Y hay un sistema de salud que se llama SIS, Seguro Integral de Salud, que está dirigido para la gente más pobre del país, y ellos tendrían que empadronarse y entrar a ese sistema. Y otro que se llama Pensión 65, que es a la gente muy pobre, que no tiene capacidad para pensionarse, pues le asignan un monto de pensión, pero es irrisorio, o sea, es poquísimo, es como 160 soles, que es como $40. Quien vive con $40 al mes, es imposible. Por ejemplo, aquí gasolina, no, eso no existe, eso no existe. Subsidiado. Eso no existe en Perú. En Perú, un balón de gas, la mitad del balón de gas de Ecuador cuesta 40 soles, que son como $12. Aquí, un balón mucho más grande cuesta $3. Y esto que lo puedes conseguir menos, pero la diferencia es muchísima, porque nosotros no subsidiamos ni gas ni gasolina, el gobierno no subsidia ningún servicio básico en ese sentido. Ni agua ni luz, nada. Las organizaciones sociales, ¿qué podrían hacer? Aunque usted ya manifestó que están, no sé si tímidas o dormidas o desorganizadas. Lo que pasa es que como culturalmente, a lo largo de toda nuestra historia hemos tenido la forma de hacer política es no esperar nada del Estado. Entonces hay una cultura de emprendedurismo que puede sonar bonito, pero que hace que la gente solo vea por ellos mismos y no piense en cambiar el sistema, por decirlo de alguna manera. Creo que sí hay organizaciones que están trabajando, sobre todo organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, organizaciones ambientales, pero creo que el reto más grande es poder hacer que la gente común y corriente, la gente que no participa en ninguna organización, pueda sentirse interpelada y pueda darse cuenta de esas cosas, ¿no? Y pueda participar y pueda creer que lo que se pueda conseguir en lo colectivo también me importa, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por las que luchar, y creo que muchas experiencias en América Latina pueden ser un aprendizaje, como la experiencia de los pueblos indígenas aquí, como la experiencia, todo este movimiento que hubo y que sigue existiendo en Ecuador. Creo que es también inspirador, no solo para Perú, creo que para otros países también, y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Usted de qué parte del Perú es? Yo soy de la costa norte. Mi región se llama Ancash, y mi pueblo se llama Chimbote, es un pueblo de pescadores y pescadores. Por esa zona no se enfría el tiempo durante esta época. Sí, también hace frío, sí. Nosotros sí tenemos las estaciones del año, hace frío en invierno y hace calor en verano. Y la costa peruana es desértica.
es un desierto, y entonces cuando es invierno hace mucho frío, es un frío seco. Y en verano también hace mucho calor, pero es un calor seco, no es un calor húmedo como aquí. Ya, porque usted hablaba de la época del enfriamiento. ¿En qué consiste? ¿Hasta cuántos grados baja y cómo es la vida allá? Depende de la zona. En mi ciudad no baja tanto. En mi ciudad baja como hasta los 10 grados, que no es tanto. Pero en el sur del país baja hasta los -5 grados, -10 grados. Y no hay calefacción. O sea, no hay... y también la electricidad es cara, entonces es difícil que la gente pueda sobrevivir a estos momentos del año de friaje. ¿Desde cuándo hasta cuándo dura esa época? Hasta agosto, o sea, dura desde junio hasta agosto. Están en momentos de ahorita estamos en momento de friaje y es terrible. Pero un poco sé también que es bueno para las comunidades indígenas. Por ejemplo, hacen chuño en esa época. Claro. O sea, creo que es bueno siempre y cuando sea posible calentarse, ¿no? El problema es cuando la gente no tiene los recursos económicos para calentarse. Por supuesto, o sea, es bueno para hacer chuño, para la papa seca y para hacer un montón de cosas, para mantener también, para deshidratar cosas, entonces es muy, muy bueno. Pero es bueno siempre y cuando haya posibilidades de que los niños estén bien alimentados, de que tengan vestido y todo eso, ¿no? El vestido adecuado para hacerlo frente. Pero no en todos los lugares es así. Entonces, en los lugares más pobres es donde se produce estas muertes que te mencionaba. Aparte de estas muertes, ya sea en niños o en adultos mayores, ¿existen otro tipo de pérdidas, por ejemplo, en animales o en sembríos? Sí, sembríos, sí, las heladas tiran todo. Exacto, las heladas arrasan con los sembríos, arrasan con los animales, con las llamas, las vicuñas, las alpacas, con los guanacos, con los borreguitos o las ovejas, con todo. Y bueno, y pues con las personas también. Pero es una época del año difícil. ¿Y eso es cada año? Todos los años, es todos los años. Hay años que son más crudos que otros, o sea, hay años que baja mucho más la temperatura y hay años que no tanto. ¿Se congela eso? Sí, se congela mucho, sí, es muy difícil.